Hoy vamos a hablar de la jornada, de lo acontecido en la jornada de activismo, jornada de manifestaciones, jornada de huelga general del día 27 de septiembre, del pasado 27 de septiembre, en que habían convocado una jornada de huelga general y también una jornada en la que se iban a realizar diferentes actos de protesta por la situación, por Palestina, básicamente en apoyo a Palestina y por supuesto protestando por los actos, cómo está enfocando el tema el gobierno de España, el gobierno español, el gobierno de Pedro Sánchez con Sumar y otros socios que tenemos por ahí también que les apoyan. Entonces, básicamente lo que vivimos fue una jornada en que la huelga general pues fue minoritaria. Ahora José Luis, que tiene los datos, nos comentará. Y en que hubo un éxito muy notable, sobre todo en las manifestaciones que hubo por la tarde y que era totalmente imprevisto. El éxito que hubo, manifestaciones que tuvieron muy poca cobertura por parte de los medios de comunicación y también curiosamente que hubo una presencia policial muy escasa porque ni la misma policía esperaba que fueran tan multitudinarias estas manifestaciones que hubo, especialmente las de Barcelona y Madrid. Voy a pasar la palabra a José Luis. José Luis, como representante, portavoz, secretario general de uno de los dos sindicatos que convocaba, uno de los principales sindicatos que convocaban esta jornada de lucha, esta jornada de huelga del día 27, me gustaría que nos hicieras un análisis de tanto del resultado como de las razones que han motivado esta huelga que ya hemos tratado en anteriores programas. Adelante. Bueno, pues sí, la jornada del 27, que era una jornada de huelga general y jornada de lucha, la convocamos como tales la Confederación General del Trabajo, CGT y Solidaridad Obrera, que es el sindicato del que yo soy secretario general. Ahí ya se adhirieron cerca de 200 entidades de todo tipo de organizaciones, entre ellas distintos sindicatos, organizaciones políticas, sociales, de estudiantes, etcétera. Y bueno, pues fue un rotundo éxito, tanto en términos de participación ciudadana como en términos de capacidad de intervención. La huelga en sí tuvo efecto fundamentalmente en determinados sectores como pudieran ser los servicios públicos o los estudiantes, y lo que fue la jornada de lucha fue ciertamente exitosa porque hubo todo tipo de actividades durante todo el día. Se produjeron manifestaciones y concentraciones en cerca de 50 localidades o más de 50 localidades de todo el Estado español. Se produjeron actividades muy variadas y pasacampus en casi todas las universidades españolas. Se produjeron todo tipo de piquetes, etcétera, etcétera, por todas las grandes ciudades. Y eso nos llevó a una tarde en la que se produjeron toda una serie de manifestaciones absolutamente masivas. Hasta tal punto masivas que la propia policía que estaba allí, incluso para controlar aquello, pues en un momento determinado no sabía muy bien cómo hacerlo. Podría dar un detalle. Cuando hablaron con nosotros, que éramos con los que habíamos convocado la manifestación de Madrid, al inicio de la manifestación, los agentes policiales que se encargaban de la seguridad de la misma, pues nos dijeron que teníamos que dejar al llegar a la Gran Vía. Aquello partía de Atocha y se supone que llegaba hasta Callao y por lo tanto subía por la Gran Vía en un buen trecho. Nos dijeron que al entrar en la Gran Vía teníamos que dejar la vía de vuelta expedita para que los coches pudieran seguir circulando. Obviamente, al llegar allí vieron que aquello era absolutamente imposible. Ellos mismos nos reconocieron que estaban desbordados y que por lo tanto no iban a poder garantizar eso, y por lo tanto subimos cortando la totalidad de la Gran Vía con una cantidad de gente que, bueno, cuando se llega a esas cantidades es absolutamente imposible ya saber exactamente cuánta gente había. Sí. Nosotros calculamos que Sí, entre sí, 40 y sí, sí, 50. si me permites, José Luis, yo que estuve allí también desde el principio de la manifestación a las 7 de la tarde hasta ya última hora, creo que eran ya alrededor de las 10 de la noche. La verdad es que yo iba más o menos por en medio, creo que tú ibas por la cabecera y la verdad es que la vista se perdía tanto por delante como por detrás, en donde más visibilidad había, que podía ser ahí por la zona del Paseo del Prado, Recoletos y tal. Era imposible ni ver el principio ni ver el final por donde yo estaba, que iba más o menos en medio, ¿eh? O sea, eso
Y policía, la verdad es que lo comentamos enseguida, que había escasísima presencia policial para lo que suele haber en este tipo de actos tan multitudinarios, y era precisamente por esa razón. Entre otras cosas, yo creo que lo que demuestra esta jornada de lucha es la fuerza o lo necesaria que es también la voluntad de ruptura, la voluntad de poner en marcha dinámicas de lucha, sobre todo en escenarios en los que gran parte de la gente tiende hacia la pasividad. O hemos tratado, o hemos incluso, por decirlo claramente, hemos mamado dentro de la izquierda española en gran medida un discurso de la pasividad, de la impotencia, de la incapacidad de hacer las cosas, que yo creo que no se corresponde con la realidad y que muchas veces arrastramos y nos paraliza. Y que, sin embargo, pues en situaciones como la de este 27 de septiembre demuestran que la gente, cuando las causas son justas, cuando las causas son necesarias y cuando las causas son urgentes, tiene ganas de manifestarse, de movilizarse y de llevar a cabo actividades. Lo que demostró el otro día, o lo que demostró este viernes el pueblo español es su dignidad, su capacidad de intervenir, demostrando que los trabajadores y las trabajadoras de este país no solo tenemos problemas relacionados con el salario, con las condiciones de trabajo, con los permisos, con las vacaciones, sino que también nos interesa y desde luego nos sentimos partícipes de la lucha por los derechos humanos, los derechos de la infancia o el internacionalismo como forma de fraternidad humana, ¿no? Para llevar a cabo esta convocatoria hay que tener presente, y vuelvo al tema de la voluntad y la importancia de la voluntad a la hora de engendrar dinámicas de este tipo, que muchísima gente de la izquierda establecida o incluso de la izquierda alternativa pues decía que todo esto no era posible, que iba a ser una especie de pérdida de tiempo, que no iba a llevar a ninguna parte, que la gente no iba a responder. Ya hemos visto que la gente ha respondido masivamente y que, como decía, obviamente hay que atreverse. O sea, aquello que decía Blanqui en su momento de audacia más audacia es absolutamente necesario en todo momento. Esto nos va a permitir avanzar y nos va a permitir avanzar también en la lucha de solidaridad con Palestina y con todo lo que está ocurriendo en Oriente Próximo. Hay ya manifestaciones y algún tipo y algunas actividades preparadas por lo menos en Madrid para los días 5 y 6 de octubre. El día 5 está el movimiento BDS de sanciones y desinversiones que convoca una manifestación, y el día 6 lo hacen Masar Badil, Al-Karama y Samidun, que son organizaciones vinculadas con la diáspora palestina. ¿Qué más decir? Pues que obviamente una de las cosas que más nos han llamado la atención es precisamente esa absoluto vacío que nos hicieron desde el inicio los medios de comunicación de masas. Es decir, los medios de comunicación masivos no solo no dijeron nada al principio, antes de que empezara la jornada de lucha, tampoco lo dijeron durante la jornada de lucha y básicamente han tendido a hacerla desaparecer de la realidad a lo largo de las horas siguientes. Es decir, no había televisión, ¿eh? No había televisión allí. Yo no vi ni una sola cámara de televisión. Solo vi a la gente, porque había un pequeño núcleo de Podemos, que fue el único partido que vi por allí, pues más o menos por en medio de la manifestación. Iban las cámaras de Canal Red, nada más, que es el pequeño medio de Podemos. Me entrevistaron en alguna ocasión de EFE, pero yo creo que no, eso no lo emitieron en ninguna parte ni en ningún momento. Es decir, que eso también es... Que eso es otra cosa curiosa, que este tipo de noticias a lo mejor salen en la agencia EFE, pero luego pocos medios se hacen eco o si no lo esconden mucho en el interior o muy abajo, ¿no? Pero algo había, pero estaba muy escondido muy escondido, muy minoritario y sobre todo pues como con una cara así como de decir estamos aquí pues porque somos freelancers y luego se lo intentaremos vender al medio de comunicación, pero realmente no esperamos tampoco ni siquiera que nos lo compre, como nos dijo alguno de los que estaban por allí, ¿no? Pues esto es un poco lo que hay, que demuestra hasta qué punto hay una voluntad de silenciar las voces disidentes en este país. Es decir, que aquí se habla muchas veces de los medios de comunicación como los que garantizan la libertad de información de los ciudadanos. Pues para hacer eso tienen que ser al menos lo suficientemente objetivos para hablar de cuando la gente está en la calle. Y cuando la gente está en la calle, no en función del color que tenga esa gente o de lo que reivindique esa gente, sino porque realmente está en la calle. Y el día 27 en Madrid, por lo menos, la gente estaba en la calle. Y en Barcelona sabemos que también, y en Valladolid y en muchos otros sitios. Porque no solo hubo las manifestaciones, sino que hubo también distintas concentraciones y actividades, por ejemplo, delante de empresas armamentísticas, porque lo que se reivindicaba no era tan solo la solidaridad con Palestina, sino la redistribución del gasto público en dirección al sostenimiento de los servicios públicos y, por lo tanto, que no se gastase dinero en armamento, sino que se gastase en dinero público en armamento, sino que se gastase en las necesidades sociales de la población, como puede ser la educación, la sanidad o la seguridad social.
y por lo tanto hubo también manifestaciones y actuaciones delante de empresas armamentísticas como Airbus, como fábricas de armas que hay en Palencia, en Málaga, etcétera, etcétera. O sea, que hubo toda una serie de actividades que demostraron que realmente hay un nervio militante y una capacidad de intervención muy grande. Y sobre todo, y lo que me parece más importante de todo, y con esto acabo, la absoluta masividad de la respuesta juvenil. Porque Sí. muchas veces hablamos de lo pasivos que son los jóvenes, hacemos ese No, discurso no, no. típico de que han hecho todas las generaciones, ¿no? De decir que estos jóvenes no valen para nada, no sé qué, no sé cuántos, pues todo eso ha demostrado ser absolutamente falso el otro día. Era muy joven la gente en en la manifestación que yo estuve, en la de Madrid. Muy joven era en general la gente. Daba Efectivamente, gusto había verlo. miles y miles de estudiantes, miles y miles de personas migrantes, que también hay que decirlo, miles y miles de mujeres, que también hay que decirlo, había un porcentaje muy alto de mujeres y de personas Sí. migrantes ahí, y todo eso hay que decirlo porque demuestra también hasta qué punto estas cosas no solo trabajan en dirección a la, al avance de los derechos y las libertades en nuestro país, sino también incluso, y de los intereses de la clase trabajadora, sino también incluso de la integración de la sociedad. Ujú. Pues nada, enhorabuena, José Luis, por lo que te toca, por el éxito, porque desde luego yo creo que fue una jornada histórica para el éxito de la lucha al margen de los canales habituales que nos dicen que existen. Existe otra forma de hacer las cosas y de conseguir cosas rompiendo esos techos que dicen que están y que no se pueden romper. Porque Demostrasteis que se puede. Porque además lo que hay que resaltar a los oyentes y las oyentes para que les quede absolutamente claro es que comisiones de UGT ni siquiera se acercaron por ahí y ni siquiera respondieron. Cuando se hizo la mediación anterior, por lo menos en la convocatoria que hizo Solidaridad Obrera, porque se hicieron convocatorias separadas por parte de CGT y Solidaridad Obrera, y incluso cuando se hizo la mediación relativa a la convocatoria de Solidaridad Obrera con las entidades empresariales y con los grandes sindicatos oficialistas, los sindicatos oficialistas ni siquiera se pronunciaron. Dijeron que solo tenían que hablar, nunca jamás se supo nada más. Ojo, yo me encontré a varias personas que sé que pertenecen a comisiones obreras allí, pero iban como ciudadanos y ciudadanas particulares, en la manifestación. No llevaban absolutamente ningún distintivo perteneciente a comisiones. Sí, porque yo creo que hay todavía muchísima gente, en comisiones hay muchísima gente, en UGT hay muchísima gente. Yo creo que ahí hay mucha gente válida, muchos trabajadores y trabajadoras conscientes de cuáles son sus derechos y de que tienen que luchar por ellos, pero claro, están sometidos a una dinámica burocrática que impide todo Sí, tipo de avance. sí, sí, y a unas deudas que mantiene comisiones obreras como estructura con determinado tipo de forma de hacer política que está bastante lejos y se aleja cada vez más de los deseos de la clase trabajadora. Eso también resulta evidente. Bueno, pues Pedro, ¿qué nos puedes contar de lo sucedido el día 27, el viernes? Vamos, lo que tú conozcas de lo que pasó, que tampoco sé si tuviste algún tipo de implicación en esta jornada. Adelante. Me gustaría preguntar si hubo algún tipo de acto político al final de la manifestación. Sí. Sí, hubo una serie de intervenciones, tanto en la concentración de por la mañana en el Ministerio de Asuntos Exteriores como posteriormente en la manifestación. Hablamos representantes de la acampada estudiantil, de Samidun, de la campaña de boicot, desinversiones y sanciones contra Israel y de los dos sindicatos convocantes, de CGT y de Solidaridad Obrera. Ujú. Bien. Sí, sí. La verdad es que estuvieron muy bien las intervenciones, no os doy fe de ello, muy emocionantes, las intervenciones que hubo también al final de la manifestación. Además, fue un acto relativamente largo, ¿eh? O sea, al final yo destacaría dos intervenciones que me gustaron especialmente. Una fue la de Jaldía, perdona, el apellido es Abu Bakr. Abu Bakr, perdona. La de Jaldía Abu Bakr, que estuvo fenomenal, que la tuvimos aquí en el programa aquel previo a la huelga, y la otra que me gustaría destacar, y no te me ruborices, José Luis, fuera tuya, que me gustó mucho también. Especialmente destacaría esas dos. Fueron estupendas, muy emocionantes, la gente estaba callada, la plaza de Callao abarrotada y todo el mundo coreando, pues... Hice una referencia que seguro que le interesa saberlo a Pedro a la fecha, que era el 27 de septiembre, y por lo tanto también coincidía con la fecha de los últimos fusilamientos del franquismo. Sí, sí.
efectivamente. Bueno, y otra pregunta. ¿Se explicitó que conviene no votar a los responsables de esta situación y que la avalan políticamente? Hombre, con esas palabras no, pero hubo muchas expresiones respecto a la posición del gobierno y a la situación o a lo que implica la posición del gobierno en estos momentos. Y se expresó la necesidad de coordinarse políticamente para presentar un frente político que permita que todos esos buenos deseos y esa capacidad de movilización se expresen políticamente, desautorizando a lo existente y llevando otras voces al Parlamento. Hombre, eso así yo creo que tampoco se explicitó, porque básicamente lo que estábamos allí éramos organizaciones sindicales y organizaciones de movimientos sociales. Los partidos políticos no entraron básicamente en la dinámica, más allá de que Podemos finalmente participó en el este, pero bueno, intervinieron muy activamente algunos partidos de la izquierda radical, podríamos decir, por ejemplo, el PCP o Iniciativa Comunista, organizaciones de ese tipo, pero los partidos políticos parlamentarios básicamente no tuvieron ningún tipo de actuación en esta jornada, salvo quizá Podemos, que intervino allí, y alguna persona aislada de Más Madrid que yo sí vi, pero que estaba en términos de estudiante de la UNED. Sí, sí. Bueno, pero una cosa son las filiaciones de las personas y otra cosa es la implicación. Evidentemente, si hubieran ido, por ejemplo, los concejales del Ayuntamiento de Madrid, o hubiera ido alguien del grupo parlamentario, o hubiera ido algún diputado, pues... Bueno, sí, estaba allí Galarra. Sí, pero habló, tomó la palabra. No. Nosotros tampoco... Sí, o sea, no habían participado en la organización del asunto. Claro. Y por lo tanto, pues bueno, estábamos encantados de que estuvieran allí y supongo que hablaron a los medios de comunicación o a quien fuera, pero no estaban dentro, digamos, de la escaleta de quien tenía que hablar en el acto político final. Bueno, entonces esto lo que significa es que no se sintió desautorizada, sino que se sintió muy tranquilizada por el hecho de que no la desautorizaron públicamente y no la atacaron, porque entiendo que nadie atacó su posición en el Parlamento, ¿no? Pues no lo recuerdo. O sea, es perfectamente posible. Tú sabes, yo no sé si conoces a Elena Ortega, la madre de Alfon, que todos lo conocemos un poco por eso, que fue la que presentó el acto y que estuvo presentando a cada uno de los que hablaron. Entonces es posible perfectamente que dijera algo, pero no recuerdo ahora mismo. Sí, yo recuerdo a la madre de Alfon cómo nos reventó un acto republicano delante de las Cortes hace algunos años. Sí, lo recuerdo perfectamente, porque nos lo reventó. Así, literalmente. Bueno, lo que quiero decir es que toda la que tú has dicho, hay capacidad de movilización. Hay muchísima gente joven que arde en este tema, y que cuando tiene la ocasión se manifiesta y sale a la calle y expresa su sentimiento de solidaridad y su voluntad de lucha. Y eso es un hecho, eso es un dato objetivo. Y además hay organizaciones por ejemplo, sindicatos como el que tú representas, que están ahí en la trinchera y que están en primera línea y que no pierden ocasión para ser coherentes y expresar lo que tienen que expresar. Y estoy seguro de que tu intervención, obviamente en los parámetros de tu organización, fue lo que había que decir en ese momento. Y otras organizaciones. Y además los convocantes. O sea, que eso es lo que hay que hacer. Entonces, ¿cuál es la cuestión? La cuestión está en que tenemos un gobierno que está apoyado por la izquierda parlamentaria, y ese gobierno es un gobierno que está haciendo lo que está haciendo en relación a los refugiados saharauis, a la República Saharaui, a la relación con Marruecos, a la relación con... Bueno, en todas las cuestiones que dieron origen a la manifestación, al tema de Palestina, etcétera, ¿no? Es decir, mientras esto ocurría, Netanyahu estaba hablando en Naciones Unidas y hemos podido ver cómo pues prácticamente la casi totalidad de los representantes internacionales en Naciones Unidas abandonaron la sala mientras Netanyahu expresaba sus amenazas a cualquiera que se le pusiera delante desde la tribuna. ¿Y qué hizo el gobierno español? El gobierno español dio instrucciones a sus representantes diplomáticos de no abandonar la sala. De no abandonarla. De no abandonarla.
Entonces vamos a ver. Políticamente les está saliendo gratis. Es decir, el hecho de que haya manifestaciones está bien, es fundamental. Nos hemos expresado, nos hemos manifestado, hemos dicho no estamos de acuerdo, otro mundo es posible, en fin, todas estas cosas. Pero a la postre, los dirigentes de esos partidos lo que dicen es, pero me han desautorizado, pero los que han hablado han dicho que nos van a votar o que no, o han eludido el tema. ¿Y hay indicios de que hay organización y coordinación política para sustituirnos? Para presentar un frente que tenga otra voluntad de lucha y que tenga otra conducta y que tenga un comportamiento distinto al que nosotros representamos? Pues la respuesta es que no. Pedro, no. Pero vamos a ver, las organizaciones... Por tanto, se han quedado tranquilos, ¿comprendes? Se han quedado tranquilos. Bueno, esa es una forma de verlo. Yo creo que las organizaciones que convocamos el acto éramos 2 organizaciones anarcosindicalistas, lo cual implica mucho respecto a todo eso. Bueno, pues bien por vosotros. Tenemos en los estatutos de nuestras organizaciones que los cargos selectivos de las organizaciones no pueden hacer propaganda de un partido político en el seno de las actividades del sindicato. Eso es una cláusula tradicional de los estatutos de la CNT que luego todos hemos ido heredando. Por lo tanto, nosotros no podemos convertir el sindicato en una correa de transmisión de un proyecto político. El poner en marcha o no un proyecto político le incumbe a otra serie de gente. Yo puedo estar de acuerdo o no desde el punto de vista personal. Pero como secretario general de Solidaridad Obrera, que es como yo salí a hablar ahí, yo no puedo hacer ese tipo de discurso. Pero vamos a ver, yo no estoy diciendo que defiendas un proyecto político. Yo no te estoy recriminando eso. Lo que estoy diciendo... Se criticó muchísimo al gobierno, Pedro, en las intervenciones. Sí, claro, se criticó al gobierno. Pero lo que le da un contenido político inquietante para el gobierno no es el hecho de que se le critique, es el hecho de que se le diga con claridad que por ese camino no se les va a votar. ¿Me comprendes? Tiene que tener coste político para ellos. Pues yo creo que el coste político se tiene que explicar. El tono que tenían las intervenciones iba en la dirección, no iba en la dirección precisamente de votarles, ¿sí? Bueno, pero la cuestión está en que estas cosas no pueden quedar implícitas. Hay que explicitar los discursos. Ya. Y esto no se trata de apoyar a estos o a los otros. Se trata de decir a estos no, por ese camino no. Y además se puede expresar la necesidad de coordinación política y electoral para impedir que estos impostores, porque no tienen otra palabra, vuelvan a reproducir los espacios de poder a los que llegan con el voto de la mayoría de la gente que participó en la manifestación y los que se quedan en su casa que votan a ellos como mal menor. Es decir, hay que dar ese salto. Yo entiendo que una organización anarcosindicalista pues no pida el voto. Bueno, si eso me parece bien. Eso o sea, yo no estoy criticando a los que sí han tomado la iniciativa de montar la manifestación, a los que sí han tomado la palabra y han puesto ahí lo mejor de sí mismos para expresar una crítica, a los que sí han hecho algo. Evidentemente yo a eso no los estoy criticando. Lo que estoy diciendo es sencillamente que como movimiento de respuesta ante la guerra y como movimiento de respuesta ante gobiernos que han falseado el nombre de la izquierda y que nos están llevando a donde nos están llevando, es necesario una toma de conciencia política y organizativa que lleve a la formación de una coordinación política entre todo el bloque social de respuesta que existe. Y mientras eso no se haga, esta gente al final acabará cosechando el voto del mal menor. Ese es el tema. Bueno, pues vamos a pasar la palabra a Nacho. Nacho, adelante. Bueno, lo que me resultó más interesante de toda esta convocatoria es el nulo tratamiento por parte de medios de comunicación. O sea, realmente me enteré un poco de qué era lo que estaba pasando en Le Figaro, en Francia, pero ya digo, medios españoles que estuvieran tratando ese asunto, bueno, hubo alguna mención de este tema,
digamos, una especie como de flash de noticias que se hizo en Canal Red y poco más. Realmente Había interesó más en algunas, Francia que aquí. sí, sí, perdona, Nacho, había algunas menciones en medios a que había habido manifestaciones a favor de Palestina en diversas poblaciones, en ciudades. Eso Claro, sí que había. pero en ningún momento se ha hablado de que fue un éxito, en dónde se manifestaron, cuál era el mensaje. O sea, realmente fue bueno, hubo manifestaciones. O sea, es algo muy, quiero decir, está muy en el aire todo eso. En ningún momento se No, no. aterrizó, se habló del tema, Se ha se tratado trató. de tapar las implicaciones que ha tenido el éxito. Lo primero, el éxito, las implicaciones que ha tenido, el hecho de quién se ha quedado fuera, el hecho de quién las ha convocado, quién ha participado. O sea, todo eso se ha ocultado en las noticias, que es lo fundamental de todo esto. Y luego, por supuesto, el tema de las críticas al gobierno, que por supuesto era uno de los motivos principales para esta jornada de lucha. O sea, no solo, pero era uno de los motivos importantes para esta jornada de lucha. Exactamente, pues hay cierto interés, y aquí un poco retomo lo que comentaba Pedro, ¿no? Hay cierto interés, porque de alguna manera la ponderación no llegue a los que están a la izquierda de Podemos, a la izquierda de Sumar. Tomen en cuenta que lo que nos están vendiendo los medios de comunicación es lo que está más a la derecha es Vox y lo que está más a la izquierda Podemos Sumar ahí esa amalgama, vamos a decir, lo que está más a la izquierda. Y más a la izquierda de esta gente no hay nadie, ellos son la extrema izquierda. Esa es la imagen que están vendiendo. Y como en ningún momento te están diciendo que hay alguien más a esa izquierda, mucha gente se come la realidad de, bueno, sí, esto es el polo, el extremo, no hay más nada del otro lado, ¿no? Un poco por tomar esa Sí, sí, idea, que se, tomar ese que se concepto. oculta se oculta que hay gente que tiene otras visiones de cómo debe ser el mundo diferentes a lo que hay ahí, a lo que hay en el Parlamento, a lo que hay en el Congreso aquí en la carrera de San Jerónimo. O sea, eso se oculta. Exacto. Se le hurta a la gente ese mensaje. Por ejemplo, todo el movimiento anarcosindicalista, que fue, por supuesto, el responsable del éxito del día 27S. Ahí eso se le hurta a la gente y, por supuesto, también toda otra serie de movimientos que hay, no en este acto en concreto, pero en este día en concreto, pero en otras ocasiones y que tampoco se le dice a la gente o se intenta ocultar a la gente que existe. Exactamente. Y llama la atención que algunos medios teóricamente independientes, como puede ser el diario.es, como puede ser Infolibre, como puede ser, sin ir tan lejos, Público. O sea, ninguno de estos medios ha dicho más que manifestaciones y poco más. O sea, no. No, En ningún no, momento. no, En ningún Nacho. momento. Sí, sí, Andrea, adelante. Sí. Bienvenida, No, Andrea. perdón, buenas tardes. No, perdón que haya llegado tarde, que interrumpa. Nacho, Sí, adelante, adelante. en Público y en el diario y en El Salto salió reflejado el tema de las manifestaciones, pero no con una foto en la web de Barcelona, y sí también tomando de quiénes eran los convocantes. No por ahí un artículo y una nota que se explayara más y profundizara y tomara más el tema de la manifestación en sí, Exactamente, a en eso la voy. cantidad y en la calidad, pero sí fue reflejado. No van a aplaudir con las orejas porque se trata de una cuestión de sindicatos anarcosindicalistas. Entonces, no son medios anarquistas ninguno de esos periódicos que te mencioné, sino que, bueno, desde un lugar de la izquierda tratan de romper el discurso oficial de todos los medios de comunicación en general, de los medios de manipulación, ¿no? Lo que sí es tremendo el silencio, el agujero informativo que hubo en los otros periódicos, los comunes, como también en la televisión.
no, en las noticias no se hubo reflejado una manifestación de más de 30.000 personas. Eso es Por eso, nefasto. a eso voy, que realmente lo que se trató es, bueno, una manifestación y poco más, no se entró en el detalle, realmente no se dio una información de calidad. Y ya digo, para realmente enterarme de qué fue lo que pasó, me tuve que ir al Le Figaro en Francia, Mm. que realmente ahí sí que se estuvo informando de quiénes eran, qué estuvieron haciendo, o sea, realmente ahí me enteré qué había pasado. Eso es lo que me parece muy triste, Mira, que tenga que ir a un medio francés para enterarme. una columna de Agustín Moreno que salió en el diario, que bueno, que habla un poco de la prehuelga y después de la huelga y la manifestación. Pero también como muy perdida, pero no se puede decir que no lo tocaron no en la medida de nuestras aspiraciones y más que nada como reflejo de una realidad, porque 30.000 personas y un poco más no se pueden meter debajo de una alfombra, pero sí que lo hicieron como si fuera una cuestión muy chiquita, ¿no? Sí, de poca incidencia. Perdona que te haya interrumpido, No, Nacho. tranqui. Sí, dígame. A eso voy. O sea, realmente no se trató el tema con detalle o con seriedad. O sea, Sí. más que una mención, describir un poquito la situación y poco más. A ver, Que eso es lo que me resulta sorprendente. fue representativo que cuando hicimos la rueda de prensa de convocatoria de la manifestación, allí solo vinieron los incondicionales, vinieron El Salto y Rojo y Negro Televisión y poco cosa más. O sea que, Un poco más. Sí, sí, Ujú. sí, es Sí, sí, verdad, así pero es. no. Sí, bueno, igualmente sabemos que, bueno, en primer lugar, felicitar a todas, todas y cada Bueno, una y y cada uno. A ti, Andrea, que tú también has participado muy activamente en el éxito Eh, este. No, pero bueno, es cuando en una manifestación con estas características, con un objetivo tan claro de tratar de parar el genocidio como sea, que nos escuche nuestra voz, que hagamos todo lo imposible, todas las medidas que podamos tomar acá para tener a la gente movilizada y que esa movilización de alguna manera le golpee a Pedro Sánchez, ¿no? De que esto no es posible mantener así relaciones comerciales ni políticas con un Estado genocida. Pero bueno, yo creo que ha sido un exitazo que, bueno, perdón por tirar para casa, pero que Solidaridad Obrera bien se lo merecía, se lo merece hace tiempo, de estar siempre en forma incondicional, con luchas que otros callan, silencian o negociando eh, convenios beneficiosos para los trabajadores que después los borran con el codo los grandes sindicatos, los sindicatos del sistema, y que bueno, para mí eso fue realmente una alegría muy grande y de sentirme eh, muy contenta de pertenecer a Andrea, que Andrea, si me permites, sobre todo destacar la importancia que tiene con los pocos medios que se ha hecho, la repercusión tan grande que se ha tenido y el escasísimo o casi nulo apoyo que ha habido y difusión desde los grandes medios de comunicación o desde las organizaciones que tienen peso específico en el sistema, como tú lo llamas, en el régimen, también lo sí. podemos llamar, porque ni partidos, ni sindicatos mayoritarios, nada, es que nada. Nada. No Pero estaba. eso no debiera Había una sorprendernos. cuestión, no, yo lo anoto nada más, pero no me quita la alegría en modo alguno, ni el entusiasmo, ni el motor de seguir, hay que hacer más. pero, Si esto fue así, hay que hacer más. Pero yo justamente el día anterior el día, bueno, cuando hicimos la conferencia de prensa, que me llevé bastantes carteles, me fui caminando hasta Oporto de mi casa, ahí iba a la tienda de una gente amiga para poner el cartel de lo de la huelga, ¿no?
que ese comercio se adhería a la huelga. Y en el momento en que lo estábamos pegando, pasa una gente, qué bien, y una activa me dice, ay, mira, voy para la facultad, ¿me darías uno? Bueno, y en un momento se hizo un remolino de gente, hablamos de la huelga, de Palestina, de mezcla, de, bueno, en fin, me quedé sin ningún cartel en la... Ay, ¿cómo se llama? En la vidriera, ¿cómo le dicen acá la El vidriera del escaparate. negocio? El escaparate. Sí. Gracias, gracias. Es que, bueno, sigo hablando en argentino. En la vidriera del negocio quedó precioso el cartel, pero lo importante es esto, no es solamente porque somos geniales y lo hicimos con muy pocos medios. Y acá asumo, digamos, la primera persona del plural porque me hace sentir profundamente orgullosa. Y aun cuando nos hubiera salido mal, sigo sintiéndome profundamente orgullosa de estar con Solidaridad Obrera. Pero, a ver, ¿por qué tanta gente se sumó? Porque había una necesidad social de expresar un no rotundo a la monstruosidad que estamos viendo ante nuestros ojos. Y bueno, si bien la idea de huelga viene planteándose desde hace tiempo, pensándose desde hace tiempo, el hecho que ha sido justo en un momento en que, como ustedes ven, de Palestina los titulares están cayendo, no ocupan más ni el primer titular ni la primera plana, sino que se van cayendo, como también en las escaletas de la radio, de la televisión y demás. No, ocupan otras cosas y después siempre hay un tema recurrente en relación de mencionar algo de Palestina, no exactamente la denuncia del genocidio. Bueno, Público y el diario sí hablan de genocidio, pero bueno, el tema es que teniendo pocos medios, captando y coordinado en el lazo con la gente a nivel social de que este genocidio no puede ser más, no puede ser más, y hay que seguir trabajando en todas las redes, mensajes, donde sea, por todos lados tenemos que seguir continuando en la adhesión al stop al genocidio. Y habría que combinar también con las organizaciones que a nivel internacional están programando no sé si es una huelga, Elena, vos lo debés saber, los sindicatos ingleses, y bueno, por lo menos hay una organización en Estados Unidos, que ahorita te digo el nombre, no nuestro nombre, que están planteando también hacer una huelga antes de fin de año. Sería bueno, no por ahí con las mismas expectativas que nos puede haber dejado este exitazo, pero sí tener una coordinación o por lo menos difundir la tarea, el trabajo y bueno, y hacer un acto combinándolo con ellos. A mí hay una cosa que ha dicho Andrea que me resulta muy interesante, que es el tema de ese encontrarte con la gente, hablar con ellos y cómo así se expande la dinámica de participación. Es decir, yo creo que una de las cosas que decía al principio, este tema de que esto nos permite tomar la iniciativa y romper con la pasividad que se había convertido en una especie de mantra contra el que no se podía ir dentro de la izquierda alternativa, ¿no? El hecho de la simple acción, el hecho de ponernos en marcha, el hecho de la actividad, el hecho de la movilización, nos pone en contacto con mucha gente con la que normalmente no estaríamos, hemos hecho muchos contactos, hemos trabajado con mucha gente, hemos diseminado el mensaje, hemos hecho que la gente se encuentre ante la necesidad de movilizarse. Y, por ejemplo, lo que ha pasado con los jóvenes, es decir, esta generación de jóvenes que se han movilizado por esto, pues ya tienen una experiencia de intervención política, de intervención sindical, que yo creo que es muy interesante que la tengan. Y además, las contradicciones que rodean esto, es decir, el hecho de la actitud de los medios de comunicación generalistas, el hecho de la actitud frente a esto de los políticos del régimen, todo este tipo de cosas ponen encima de la mesa y son un aprendizaje importante para toda la gente joven que está iniciándose en su actividad ciudadana, política y social.
Sí, yo también, perdón, quiero marcar la cuestión de la unidad, ¿no? De confluir en acciones comunes, en actividades unitarias, en movilizaciones unitarias, gente de distintos pensamientos. No, ni a todos nadie es quien para pedirle carné de pureza a nadie, pero me parece que hay que tener ese espíritu de unificar, de por lo menos hacer un camino juntos para ensanchar nuestro grito de no. Y eso me parece también como muy importante, porque esta gente que le fui a llevar los carteles a Oporto, ellos del negocio son, bueno, están en otro tipo de posición, más hacia el PC y demás, pero no me dijeron para nada que no, al contrario, estaban esperando que les llevara los carteles. Entonces, bueno, me parece que ante esto no tenemos que tener ningún tipo de sectarismo y creo, no espero nada del PC, ojo, si esta gente, porque bueno, me conocen, nos conocemos, hemos hablado y discutido varias veces, por eso pusieron su cartel, pero con sentimiento, no de formalidad, ni era un papel más, y bueno, lo que significó en ese momento que se generara un grupo de hablar y de intercambiar. Pero debemos proponer la unidad y entender la diferencia, y entender las diferencias. Muy bien. Pues no sé si queréis añadir algo más sobre esto antes de pasar a cómo continúa la situación en Oriente Próximo. En fin, pues a mí me Bueno, gustaría... una cosita que me gustaría Sí, mencionar, esto me lo soltó una persona de peso de cierto medio de comunicación aquí en España, y sí que me dijo, bueno, nosotros ya hemos aprendido la lección del riesgo potencial que puede llegar a ser por una cuestión de rating, por una cuestión de atracción mediática, el darle voz a una figura política que pueda tener difícil control o difícil proyección, refiriéndose a personas como podría ser Pablo Iglesias o gente del entorno de Pablo Iglesias. Es decir, que bueno, que en su momento eso pudo ser manejado, contenido, pero ya eso sirvió como cura de espanto. O sea, realmente llegar a los medios de comunicación y poder difundir un mensaje, hay que asumir que los medios de comunicación tradicionales ya estamos vetados. Cualquier mensaje alternativo. O sea, eso Bueno, tengámoslo claro desde ya. sí, pero vamos a ver. Es de suponer que estas preguntas o estas inquietudes tienen un componente retórico por vuestra parte, porque esto es la situación normal, ¿eh? Es decir, cuando la Coordinadora Estatal de Organizaciones Republicanas, hace ahora más de 20 años, empezó a reunirse y convocó la primera manifestación del 6 de diciembre, por ejemplo, en los 10 años siguientes, se llegó a ver hasta un pico de más de 20.000 personas participantes en la manifestación del 6 de diciembre. Se estuvo haciendo cada año y ahora, 24 años después, con una gran decadencia en los últimos años, sigue estando. Ha habido pequeñas noticias, pero nunca recibieron apoyo. Nunca hubo ningún tipo de apoyo. Aquí los apoyos siempre han estado muy medidos. Y ellos saben muy bien a quién han apoyado y cómo y por qué, y cuándo debían de dejar de apoyar. La táctica que sigue el Estado y los grupos de poder que están compitiendo por los espacios de poder dentro del Estado, saben muy bien cómo graduar todo eso, a quién visibilizar, a quién invisibilizar, qué voces deben de ser repetidas y qué voces no. Entonces, la estrategia pasa por romper eso. No se trata de modular los mensajes para ver si nos sacan. Se trata de decir lo que haya que decir. Y a partir de la fuerza de la movilización, del alcance de lo que se diga, de la fuerza, de la fortaleza, de lo incisivo de la denuncia y de la fuerza que se ponga, es cómo se consiguen los espacios de impacto.
Y eso significa que en este contexto político en el que estamos ahora, nosotros, en España, si en este momento las movilizaciones estas pasan de un flower power por la unidad a convertirse en una denuncia activa de las complicidades de los partidos que apoyan las políticas exteriores que apoyan a Netanyahu, entonces es cuando no te sacan, claro, por supuesto, como que No, pero Pedro, yo creo que me entendiste mal el llamado a la unidad. Este llamado a la unidad no implica que nadie baje sus principios, por lo menos nosotros. Es uno, ya lo sé. no, en modo alguno, pero sí de hacerles comprender, debatir tranquilamente con los demás, sin sectarismo alguno, de que en este momento, a ver, por Palestina, por lo que está pasando en Palestina, por los muertos, las víctimas, etcétera, la gente tenemos que salir todos a la calle, a movilizarnos y a parar este genocidio del cual somos contemporáneos y perdurará en el registro de nuestra vida hasta el fin de nuestros tiempos, Pero eso como fue el Holocausto. Escúchame, eso se llama la unidad por abajo. Es la unidad Claro. por abajo, es la unidad de los militantes, es la unidad Claro, es lo que se sacrifica, que tiene esa solidaridad activa. Es la gente que cuando te ven con el cartel, cuando tus vecinos que son de este partido o del otro te ven con el cartel, o la muchacha que va a la facultad te lo pide porque quiere extender la idea, que vayan sus amigos, Claro. van a marchar a tu lado. ¿Y quiénes son los compañeros? Los compañeros son los que marchan a tu lado. Esos son los compañeros. Entonces, ¿cuál es el paso siguiente? El paso siguiente es hacer ver a las dirigencias de los partidos que las decisiones que toman tienen coste político y hay que hablarle a la multitud con claridad y poner a la gente delante de sus contradicciones aunque no quieran oírlo. ¿Entiendes lo que te digo? La unidad se construye desde la lucha. Y no Sin duda. Calientes, no con paños Sí, no, sin duda, pero ahora como estamos en una situación ventajosa, porque nadie puede quitarle mérito alguno al éxito de la convocatoria de huelga y de la lucha y la manifestación, estamos en una posición de ventaja para plantear la unidad con 5 puntos que son los que hemos llevado en todas estas convocatorias. Entonces yo no me ocupo. No me ocupo de la dirigencia ni me importa nada. Los 5 puntos era stop al genocidio, no al comercio con Israel, el cierre de las embajadas, 4. El quinto era no quitar recursos, que el dinero no vaya a sufragar gastos de guerra, sino servicios sociales. Y el último, ¿cuál era? Lennon. Esto, bueno, no recuerdo. La defensa de los servicios públicos. O sea, Exacto. Bueno, entonces, estamos en una posición, a ver, que se entienda, ventajosa. No estamos por el suelo, estábamos recontentos todos al terminar la manifestación, que había salido también este abrazo contundente a Palestina. A Palestina, digo, no a unos y a otros, no, a Palestina, porque lamentablemente hay diferencias grandes que aún así convergieron en nuestra manifestación sectores diversos de los palestinos, ¿no? Bueno, unos tenían mucha más presencia, pero el tema es que ahora es el momento de que hablemos de la unidad en función de esto, no de la unidad, a ver cuándo se firma ¿cómo se llama? Lo del reconocimiento formal del Estado palestino. Eso no sirve. Se ha visto que no sirve, aunque en Palestina lo han agradecido. No sé, pero seguir intentando otros medios. Por ejemplo, sí, Lennon estábamos juntos cuando fue lo de Afganistán o Irak, lo de Irak, me parece, Sí. que Irak, que juntamos 500.000 de firmas en Madrid, fue de Irak. Sí, De Irak, sí. de Irak. Y presentamos
esa carta, que era, bueno, lo mismo, digamos, un manifiesto antibelicista, la no implicación de las bases en territorio español, etcétera, con los planes del imperialismo. Bueno, presentamos esa carta en el Congreso de Diputados con las cajas que llevamos y de golpe salieron unos cuantos diputados, la recepcionaron, salió en los medios y demás. Bueno, se enteraron. A ver, el Partido Socialista se enteró, los demás partidos también, pero en este caso queremos que se enteren de nuestra voz con claridad, y que digan algo al respecto, porque aunque de por sí solo juntar firmas significa mucho para los palestinos. De todas maneras, yo creo que era evidente dentro de las reivindicaciones, y es algo que preguntaban básicamente los pocos periodistas que vinieron. Yo ya dije que me entrevistaron un par de veces de la agencia EFE, y insistían mucho en el tema de que qué reclamábamos al gobierno cuando el gobierno resultaba que era el más progresista del universo mundial. Y entonces había que insistir mucho una y otra vez en el tema de la ruptura de relaciones con Israel, en el tema de que no nos sirve que el señor Borrell, hasta hace muy poco alto representante de la Unión Europea para la política de seguridad común, salga llorando en televisión diciendo que le parece una barbaridad, sino que tiene que hacer algo, y que tiene que hacer algo ya, y por lo tanto también en la ruptura del Tratado Comercial de la Unión Europea con Israel, ¿no? Yo creo que estas cosas estuvieron meridianamente claras. De hecho, incluso se hicieron bloqueos en los puertos, por ejemplo en el puerto de Valencia, en relación con la carga de mercancías en dirección a Israel. Yo creo que la crítica al gobierno era eminentemente clara, y de hecho el elemento fundamental durante la mañana era la concentración ante el Ministerio de Exteriores. Obviamente hoy no nos tuvieron que oír, porque ahí estuvimos cerca de 2.000 o 3.000 personas fácilmente frente al Ministerio de Exteriores pegando gritos, y bueno, también hubo un acto político, también se leyeron hubo una serie de intervenciones. Y bueno, yo creo que sí hubo un discurso político muy claro, además un discurso político que enganchaba también con el tema de que reivindicábamos la tradición obrera de las huelgas contra la guerra, y que por lo tanto esto era también, había que leer esta movilización también dentro de un contexto que es el contexto de una situación en la que estamos en los inicios de una especie de gran enfrentamiento global entre los países emergentes y los países occidentales, y que no queremos participar en este tipo de enfrentamientos, que están convirtiendo Europa y el Mediterráneo en un campo de batalla, y la clase trabajadora no está interesada en participar en ese tipo de enfrentamientos y en poner la sangre para los intereses o para salvaguardar los intereses de los oligarcas de uno y otro bando. Entonces, en ese sentido, yo creo que eso debió de quedar bastante claro. Precisamente por eso, probablemente tampoco sacaron luego posteriormente ninguna de esas intervenciones en los medios de comunicación. Bueno, pues si os parece, pasamos a hablar de la situación que estamos viviendo ahora. Andrea, si quieres tú misma, coméntanos qué valoración nos haces del asesinato, en ese atentado terrorista brutal en Beirut por parte de Israel del secretario general de Hezbollah. Adelante. Sí, bueno, creo que los planes de Israel están no solamente claros, sino que están ventilados por Netanyahu, todo su gobierno, de seguir extendiendo fronteras y seguir eliminando todo tipo de enemigo que determina el Estado de Israel, que así lo es, ¿no? Creo que es una extensión de la guerra que quiere meter todo ay, ¿cómo se llama acá en España? Bueno, todo el conflicto, hacerlo terriblemente duro, insoportable, incluso para que tengan que intervenir países para fortalecer o acompañar a Israel. El hecho que se meta Irán
y que empiece, Irán tiene bombas nucleares, ya lo dijeron 1000 veces. Sus imanes que no tienen problema alguno con Alán y con Mahoma, tienen el permiso para tirar las bombas nucleares. Yo cuando hace tiempo que dieron ese discurso, yo dije, bárbaro, seguimos con los dioses. Pero bueno, Irán se encuentra legitimado de esa manera para poder tirar armas nucleares. Creo que el nivel, los escalones que se están subiendo en cuanto a la guerra, a explosiones terribles, Israel no va a parar. No importa si es el jefe de Hezbollah o si es, la verdad es que para mí es anecdótico. Para mí es que entraron en Líbano a bombardear. Porque no solamente murió un jefe, murieron familias, cientos de personas. Entonces, no, los jefes tendrán sus responsabilidades y sabrán lo que hacen. Pero este tema es un avance de la guerra, es un avance de los planes de guerra del Estado de Israel. Ya lo hizo en el 67. Extendió y metió en el balurdo a un montón de países donde él se quedó cada vez que metía a un país como enemigo y lo atacaba, ganaba un pedazo de territorio. Y me parece que en esta historia es la única salida que tiene Netanyahu, el sionismo, para seguir dominando el Estado de Israel. Es la única salida. Más guerra, más muertos, más víctimas, más territorio, más apoyo de los occidentales y también de los países árabes, de la Liga Árabe, que ya no es liga ni nada, pero de todas esas monarquías corruptas, de todos esos jerarcas, jeques y demás, que por supuesto para ellos los palestinos son cucarachas, son hormiguitas, no son nada. Ellos se manejan con petrodólares y hacen negocios con quien sea. Ya Arabia Saudí lo demostró en su momento. Entonces, no es que se pueda apelar a los hermanos árabes, que va, y refiriéndome a ellos, ¿no? De modo alguno, ellos priorizan el sistema capitalista, priorizan todo lo corrupto del sistema capitalista, ¿no? Monarquías, dictaduras, jerarquías. En Kuwait, por ejemplo, después de la guerra, los palestinos, hay 5 clases en Kuwait de clases sociales. Los palestinos estaban en la cuarta y siguen estando en la cuarta. La quinta clase son los que vienen de Oriente, de Lejano Oriente, ¿no? Pero bueno, ellos están con un negocio que es el petróleo, que son los dólares, que es ese consumo lujosísimo, cada vez más destructor de vidas y más destructor del planeta, que poco le importa que maten a los que tengan que matar el Estado de Israel para poder seguir haciendo negocios formidables con ellos, ¿no? Entonces, bueno, creo que es una extensión. Creo que quieren determinar que es una guerra. Israel ya lo ha dicho, es una guerra contra los terroristas y vuelvo a reiterar, a mí los jefes y jefas me tienen sin cuidado, me importa el pueblo y la gente que muere, la sociedad civil que muere por los bombardeos, por todas las monstruosidades que está haciendo el Estado de Israel. Nacho, ¿qué te parece esta nueva iniciativa brutal de Israel, esta vez sobre Líbano? ¿Cómo la interpretas tú? A ver, siempre hubo un cierto interés de tratar de agrandar este conflicto todo lo que se pueda para de alguna manera poder justificar un apoyo más directo de sus aliados. Evidentemente, la situación metiéndose con Palestina, que prácticamente no tienen medios para defenderse, más allá de algunas milicias mejor o peor organizadas,
pero como tal no es un Estado, no tiene un ejército, no tiene como tal derecho de defensa de ninguna especie. Y también estas declaraciones que se están haciendo en referencia a reconocer a Palestina como Estado, a la hora de plantear las fronteras y qué es Palestina y qué no es Palestina, eso está por verse. Lo cierto es que a Israel le interesaría lo antes posible recibir un apoyo más directo por parte de sus aliados. ¿Y cuál es la alternativa? Pues agrandar este conflicto todo lo que se pueda. De cualquier manera, ya demostraron un poco el camino en su momento los rebeldes hutíes, que directamente comenzaron a hacer unos objetivos muy selectivos para perjudicar el paso de mercancías por la región, y de hecho pusieron en jaque en cierto periodo a los posibles aliados suyos, porque de hecho cuando pasó todo este problema, Estados Unidos y Reino Unido se apresuraron a prestar apoyo y se encontraron con que estaban en un territorio el cual realmente no conocían, se estaban manejando con lanchas rápidas, quiero decir, se encontraron en un escenario completamente desconocido cuando llegaron ahí. Y siempre hubo ciertos intereses y hubo ciertas escaladas militares con el Líbano. Se sabe que el Líbano también ha estado apoyando a ciertos grupos palestinos, que hay, digamos, cierta similitud entre ciertos grupos palestinos y el Líbano, hablemos claro. Y evidentemente Israel, o mejor dicho, el sionismo israelí siempre vio esto como un problema. Yo creo que es ahora mismo la única alternativa que tiene Israel para tratar de agrandar el conflicto todo lo que se pueda y forzar la intervención directa de sus aliados. Al menos es la impresión que me da ahora mismo. Ujú. Pedro, adelante. ¿Qué piensas del tema este? ¿Qué nos puedes decir? Bueno, vamos a ver, aquí, así muy rápidamente, lo que está pasando ahora es que los bombardeos y los ataques de Israel se han extendido a territorio del Líbano y se han centrado en las zonas donde los partidarios de Hezbollah viven y donde tienen ellos su principal actividad. Entonces, en primer lugar, lo que tendríamos que decir es que es Hezbollah y que dentro del Líbano. Primero, el Líbano es un país independiente, aunque tenga sus capacidades de soberanía e independencia muy mermadas, porque es un país que en este momento, bueno, pues primero es un Estado reconocido internacionalmente y que ha logrado un cierto equilibrio después de etapas muy convulsas, ¿no? Pero en Líbano viven distintos pueblos, distintas religiones, y en este momento hay una situación de coexistencia entre ellos. O sea, Hezbollah convive perfectamente con los cristianos, con los musulmanes de otras tendencias, con los distintos partidos políticos, con las distintas fuerzas que componen la sociedad libanesa, que es muy plural. Forma parte, es verdad que se habla de ellos como la milicia de Hezbollah, pero no es solamente. Es decir, es una corriente religiosa, pero que está organizada socialmente en una estructura compleja, societaria, como de un Estado dentro del Estado. Y lógicamente pues tienen una milicia armada también. Pero esa milicia armada no es ilegal dentro del Líbano, sino que en Líbano las distintas tendencias, bueno, pues aparte del Estado libanés y el débil ejército libanés, pues digamos que las distintas comunidades tienen también instrumentos de autodefensa y han logrado entre todos ellos una cierta convivencia más o menos estable. ¿Cuál es el problema? Tienen muchos problemas. Uno de los problemas es que son fronterizos con Israel, y Israel tiene, por razón de la forma en que se constituyó su Estado, pues lógicamente tiene una serie de problemas internos porque literalmente para construir su Estado ha tenido que expulsar a parte de la población preexistente, que son lo que llamamos los palestinos, y además ha tenido una serie de guerras fronterizas. Entonces eso ha generado una situación muy caliente en esa frontera.
Entonces, Hezbollah es, en primer lugar, una fuerza política, social y religiosa que forma parte del Estado libanés. ¿Y que está enfrentada con Israel? Pues por supuesto, como Israel está enfrentado con ellos, ¿no? Es el único gran aliado activo que tienen los palestinos en este momento. Es decir, si Israel teme a alguien dentro de las fronteras de Israel, es a la resistencia palestina que está en Gaza, a ese Frente Unido de Resistencia, el STER, porque sabe que, claro, 2 millones de personas allí rodeados sin ningún futuro de nada, pues no se van a dejar morir sin hacer resistencia. Entonces sabe que tiene un problema muy serio con ellos, como lo han estado pudiendo ver en los últimos años. Pero luego, fuera de las fronteras de Israel, tienen a un grupo que sí ha mostrado una voluntad de parar a Israel si Israel pasa ciertas líneas rojas. Y eso se vio cuando Israel invadió Líbano y resultó que el ejército libanés evidentemente no les podía hacer frente por el desnivel que tenía, las otras milicias tampoco, pero la milicia de Hezbollah vendió durísimo cada metro de terreno y les obligó, en cierto modo, a cambiar sus planes sobre el terreno, y hasta se habla de que se vieron obligados a retirarse antes de tiempo y con más bajas de las que pensaban. Entonces, en ese sentido, Hezbollah es el gran contrincante. Además, Hezbollah, por la conexión que tiene con Irán, pues tiene un poderoso aliado detrás. Pero los otros países árabes circundantes, no quieren enfrentamiento con Israel. Es decir, ni siquiera Siria. Siria bastante tiene con resistir y con plantearse. Es decir, no tiene una actitud, digamos, belicosa hacia Israel. No ha amenazado a Israel por los crímenes que está cometiendo con los palestinos. Jordania, que tiene una dependencia enorme respecto de Estados Unidos económicamente también, y de los otros países del Golfo. Jordania es un país que tiene también problemas. No tiene ningún tipo, ¿no? Dime. Perdón, y también de Europa. Y de Europa, sí. Jordania que ya vio en directo lo que era estar en primera línea con Israel, no quiere ningún tipo de guerra. No quiere ningún tipo de guerra ni enfrentamiento. Egipto, sabemos lo que está haciendo, tampoco desea ningún tipo de guerra ni enfrentamiento. Es decir, en este momento solamente tenemos a la resistencia palestina, un frente unido donde está Hamás, pero no solo Hamás, está todo el mundo allí, desde los marxistas-leninistas a los islamistas. Y luego Hezbollah. Y entonces, ¿ahora qué está pasando? Pues está pasando que en vez de invadir personalmente con tropas de infantería sobre el terreno y carros de combate y transportes de personal, machacando el terreno, haciendo un bombardeo y avanzando para hacer frente a las trincheras del enemigo, lo que están haciendo es ataques aéreos para destruir los depósitos de armas, pero destruir también todas las estructuras de mando, liquidando a todos los oficiales y a todos los dirigentes de esa organización que se llama Hezbollah. Y si para eso tienen que volar una manzana entera de casas o los edificios donde puedan vivir, lo hacen. Van más de 1.000 muertos, más de 1.000 muertos. ¿Por qué lo hacen? Bueno, lo hacen primero porque quieren. Segundo, porque creen que es necesario destruir físicamente a sus enemigos. Y en tercer lugar, lo hacen porque ni Líbano ni Hezbollah tienen sistemas de defensa antiaérea efectivos que permitan la intercepción de los cazabombarderos israelíes. Es decir, es una mezcla de política homicida, de política criminal, utiliza la fuerza bruta como principal argumento, que busca la eliminación física del contrario y que además lo puede hacer impunemente por dos motivos. Primero, por motivos físicos, militares, es decir, no hay una fuerza que se les pueda oponer, que pueda impedir esas acciones. El desnivel es demasiado fuerte.
Y en segundo lugar, porque políticamente les sale, no voy a decir gratis, pero evidentemente no pierden la alianza de sus aliados. Y como no pierden la alianza de sus aliados y siguen asistidos militar y económicamente por Estados Unidos y por Europa, España incluida, pues entonces se permiten el lujo de dictar ellos las condiciones de lo que es justo y lo que no es justo. Entonces, por ejemplo, Líbano no tiene derecho a defenderse, pero sin embargo, Israel sí. Y no solo tiene derecho a defenderse, sino que tiene derecho a defenderse preventivamente. Es decir, que no tanto por lo que haya podido hacer Hezbollah, sino por lo que pudiera hacer, ¿no? Entonces, claro, es una colección de despropósitos pues monstruosos. Sí. Muy bien, Pedro. ¿Te parece que le pasamos la palabra a José Luis? José Luis, y también está el tema de por qué se le permite hacer todo esto a Israel, que yo creo que es muy interesante de analizar en todo el marco de lo que es la política del atlantismo de los Estados Unidos en esa zona. Sí, Israel es en gran medida una base militar norteamericana en el corazón de Oriente Próximo, encaminada precisamente a tener bajo control todas las redes de distribución y dinámicas de producción de la energía en un momento en el que el petróleo era esencialmente estratégico, ¿no? Pero de todas maneras, yo creo que Netanyahu se mete en esto del Líbano, porque se le ha generado en el último mes una situación que tiene dos polos fundamentales que le han empujado en esta dirección. En primer lugar, la absoluta impunidad externa para lo que está haciendo en Gaza, es decir, la posibilidad que tiene de hacerlo sin que nadie diga nada, y esto es algo que puede repetir en el Líbano, algo que la comunidad internacional ante lo que la comunidad internacional no va a responder, y tampoco van a responder, y esto es otra cosa importante, la mayor parte de los países árabes. Yo creo que esto es otro elemento también que habría que tener presente. Es decir, que la oposición de los países árabes ha venido de milicias irregulares vinculadas con Irán y poco más. Es decir, no ha habido una oposición, por ejemplo, directa de Egipto, de Jordania, etcétera, etcétera. Por lo tanto, cuenta con la impunidad para meterse en una aventura. Y por otro lado, cuenta con el incentivo que ha significado el hecho de las contradicciones internas que ha sufrido Israel en el último mes en relación con cómo iba funcionando la operación en Gaza. Ha sido bastante evidente que no iba a conseguir recuperar a los rehenes si no era por la vía de un acuerdo. Por lo tanto, estaba enfrentando toda una serie de movilizaciones de los familiares de los rehenes. Había también declaraciones abiertas de los altos mandos militares diciendo que lo de Gaza no se sabía cómo acabarlo, porque realmente no había ninguna posibilidad de hacer más que lo que se había hecho. Es decir, en un momento determinado arrinconar a Hamás, destruir la infraestructura de la población, provocar una catástrofe humanitaria, pero la derrota militar de Hamás que se suponía que se iba a conseguir, pues es una cosa que entra dentro del reino de la fantasía en términos de hacer políticamente o militarmente a Hamás de la población palestina. Entonces, teniendo por lo tanto la impunidad y el incentivo, lo que ha hecho Netanyahu, la impunidad externa y el incentivo de las contradicciones internas, lo que ha hecho Netanyahu es lanzarse una aventura que consiste precisamente en dominar el Líbano, bombardearlo, intentar destruir a Hezbollah, y que busca un objetivo más allá del propio Hezbollah, entiendo yo, que es precisamente colocar ante una alternativa muy complicada a Irán. Ellos interpretan que Irán es quien está sosteniendo el eje de la resistencia, las distintas milicias que se le están oponiendo, y por lo tanto lo que están intentando es intentar llevar a Irán a una situación en la que tenga que decidir entre dos alternativas muy claras. La primera de las alternativas es seguir sin hacer nada significativo, es decir, sin responder al mismo nivel que las agresiones que está sufriendo en la forma del ataque que se produjo contra la embajada en Damasco, el ataque contra sus aliados, los asesinatos de sus dirigentes políticos y militares, etcétera, etcétera. Si Irán sigue sin responder, pues obviamente lo que va a pasar es que va a perder gran parte de su prestigio entre las masas árabes y ante gran parte de las milicias que le han acompañado en este viaje. Y por lo tanto vamos a ver cómo puede gestionar eso la República Islámica de Irán para no acabar en una posición de debilidad generada por esa falta de respuesta. Por otro lado, si Irán sí responde, pues entonces estaremos en una situación que también es incontrolable para el propio régimen iraní, porque implicaría necesariamente una situación de guerra abierta a gran escala y por lo tanto la intervención muy probable de los Estados Unidos si Irán tomase la única deriva estratégica que podría tomar, que sería cortar el estrecho de Hormuz como gran medida estratégica, ¿no? Por lo tanto, estaríamos en una situación de caos global absoluto y por lo tanto en una situación incontrolable.
Claro, eso es hasta cierto punto también un suicidio para el propio régimen iraní y por lo tanto veremos a ver cómo se lo puede plantear o no. El caso es que yo creo que lo que tenemos que tener presente es que ante lo que estamos solemos compararlo mucho con la situación de la Guerra Fría. Yo creo que esto es mucho más preocupante, mucho más caótico y mucho más descontrolado que la propia Guerra Fría. Esto es una situación en la que el caos se está apoderando de todo Oriente Próximo y puede hacerlo de muchos otros lugares del globo en los próximos tiempos. También lo tenemos en el Sahel, etcétera, etcétera. Y por lo tanto es una situación mucho más incontrolable. En la Guerra Fría era claro que había dos bloques, de un poder al menos se consideraba que estratégicamente era comparable y por lo tanto había una serie de limitaciones a la hora de cómo se desarrollaban los acontecimientos y de cómo se desarrollaban las líneas de batalla. Hoy en día yo creo que Netanyahu está absolutamente fuera de control y generando una dinámica de caos en la que sin embargo los norteamericanos no parecen tener ninguna intención de frenarle. Y por el otro lado, pues está claro que Netanyahu puede hacer esto. El Estado de Israel y la ultraderecha israelí que gobierna en estos momentos Israel puede hacer eso porque tiene una superioridad tecnológica que le ha sido garantizada, como ha dicho Pedro, por todos nosotros. Es decir, le ha sido garantizada por los países occidentales. Eso tenemos que tenerlo claro luego cuando pasa lo que pasa. Es decir, cuando veamos las consecuencias de todo esto a nivel geopolítico en las próximas décadas o a nivel social, pues tendremos que recordar esto, ¿no? Es decir, que somos nosotros básicamente los que le hemos garantizado esa impunidad a Israel en Gaza, se la estamos garantizando en estos momentos también en el Líbano y además no solo le hemos garantizado la impunidad, sino que le hemos dado las herramientas tecnológicas, los norteamericanos sobresalientemente, pero también los europeos, para que pueda llevar a cabo todas las masacres que está llevando a cabo y para que pueda poner a las poblaciones de Oriente Próximo en una situación de absoluta devastación. Muy bien. Pues si os Sí. parece, pasamos ya. Espera un momento. Has hecho Sí. una comparación que me ha parecido muy, bueno, todo lo que habéis dicho me parece muy pertinente, ¿no? Pero acabo de oír una comparación con la Guerra Fría. Y claro, hay una diferencia fundamental en la época de la Guerra Fría. En la Guerra Fría, ambos bloques de alguna manera sabían que el otro podría destruirle. Entonces Israel sabe que no lo pueden destruir, le pueden causar daño, etcétera, ¿no? Es decir, y además el único que tiene el arma nuclear, digamos, es Israel. Y entonces, además literalmente tiene el arma nuclear. Entonces Israel la dirigencia israelí quiere aparentar que puede conseguir seguridad para su pueblo utilizando la fuerza exclusivamente. El último dirigente israelí que no quiso hacer eso, que sabía que tenía que ceder, que tenía que dialogar, que tenía que convivir, fue Isaac Rabin. Y a Isaac Rabin, ¿quién lo mató? Lo mataron ellos mismos, es decir, lo mató alguien de dentro. Y la gente que le mató, hoy en día, algunos de ellos están en ese gobierno. Entonces, claro, tenemos un escenario como el de la Guerra Fría, pero en el cual uno de los bloques, el bloque israelí en este caso, se cree impune, cree que no van a poder responderle, que no van a poder responderle en los mismos términos de violencia y destrucción masiva. O sea, ¿qué ocurriría ahora si en la manzana de casas donde está durmiendo el gobierno israelí vuela en pedazos? Es decir, pues, ¿quién tiene la capacidad para hacer eso? Pues en el mundo árabe nadie. O quiero pensar. Irán lo puede hacer, no lo sabemos si puede hacerlo. Irán declaró que tenía bombas nucleares. No, Irán no tiene bombas nucleares. Bueno, perdón. Su jefe lo declaró. No, pero no tiene bombas Sí. nucleares. No tiene bombas Bueno. nucleares. Estaba en la carrera Sí. por conseguir. Se tiró un farol. Se tiró un farol, no. Yo creo que bueno, Tiene amigos que las tiene. Pero bueno, en este momento la simetría en ese sentido es total. Bueno, lo que quiero decir es que, como muy bien habéis dicho, Netanyahu está fuera de control, está sometiendo a toda la región a un estrés brutal y no sabemos por dónde van a tirar. Ese es el tema, ¿no? Pero lo que es alucinante, o sea, lo que realmente ya nos interpela a todos, es hasta qué punto nosotros, me refiero a España y a los europeos, somos parte de este drama
apoyando al loco, en este caso, ¿no? Y una última reflexión que yo creo que todos compartimos. Es decir, es muy significativo, por ejemplo, que Israel no luchara contra el Estado Islámico, no luchara contra Al-Qaeda y que su enemigo sea precisamente Hezbollah, que ha sido uno de los mayores enemigos del Estado Islámico y uno de los mayores enemigos de Al-Qaeda. Es decir, porque eso hay que decirlo claramente, porque la gente muchas veces recibe informaciones que no son ciertas, ¿no? Hezbollah no es que sean precisamente partidarios de la Ilustración y de Robespierre y del laicismo, no, es un partido ¿Qué va? ¿Sabes? islamista, es un partido islamista que tiene una visión del Estado religioso, vale, todo lo que tú quieras, eso es un hecho objetivo, pero son enemigos del Estado Islámico, son enemigos de Al-Qaeda y son enemigos de esa línea yihadista, completamente enemigos, y han luchado en ese sentido al lado de Siria contra esa línea asesina, ¿no? Es un dato objetivo. Entonces, vaya, qué curioso, ¿no? ¿A quién bombardean y machacan? A los de Hezbollah, pero a los del Estado Islámico no. O debiera de... Bueno, no lo vamos a hablar ahora, ¿no? Pero conviene que se recuerde. Sí, sí.